Hace unos días me llegó un mensaje a la cuenta del canal. No era la primera vez que alguien me escribía contándome algo que le había pasado, pero este en particular me hizo detenerme. La persona que lo escribió me pidió que no revelara su nombre ni de qué ciudad era, y voy a respetar eso, se cambiarán los nombres a unos falsos. Lo único que les puedo decir es que el mensaje llegó desde una cuenta real, con historial, con fotos, con todo. No era un bot ni una cuenta falsa creada para mandarme spam. Era una persona. Y lo que me contó empieza así. Hola, no sé muy bien por qué te escribo a ti. Supongo que vi algunos de tus videos y sentí que eras de las pocas personas que no iba a pensar que estoy loca. Lo que te voy a contar pasó hace unos meses y todavía hay noches en las que me despierto en medio de la oscuridad convencida de que hay alguien parado en la puerta de mi cuarto. Voy a contarte todo desde el principio porque si lo cuento a medias no tiene sentido. Mi nombre es Valentina. Tengo 25 años y en ese momento estaba en el último año de enfermería. Quien haya estudiado una carrera universitaria sabe lo que es llegar al final con el dinero justo, pagando matrícula, apuntes, transporte, comida, todo al mismo tiempo. Yo vivía sola en un departamento chico que me costaba un esfuerzo enorme mantener, y necesitaba con urgencia una entrada de dinero extra que no interfiriera con los horarios de la facultad. Lo más lógico que se me ocurrió fue buscar trabajo de niñera. Ya lo había hecho antes en la secundaria y me había ido bien, sabía tratar a los chicos, tenía paciencia, y era una forma de ganar plata sin necesitar un título ni experiencia formal en ninguna empresa. Publiqué en todos los grupos que encontré. Facebook, principalmente, esos grupos de barrio donde la gente vende empanadas, busca plomeros y publica fotos de perros perdidos. Puse el mismo texto en 10 o 12 grupos distintos, algo sencillo, que tenía experiencia con niños de distintas edades, que tenía disponibilidad horaria flexible, que era responsable, y dejé mi número de contacto. Esperaba que me escribieran madres jóvenes con nenes pequeños, el perfil de siempre. Pasaron 3 días sin que nadie me contactara, lo cual me puso un poco ansiosa porque la fecha de pago de la matrícula se acercaba. Al cuarto día me llegó una solicitud de amistad en Facebook de una cuenta que no conocía, y junto con la solicitud, un mensaje privado. La foto de perfil era pequeña y borrosa, de esas que parecen sacadas hace años con una cámara de mala calidad. Alcanzaba a verse una mujer mayor, de pelo gris recogido, con una expresión que no era exactamente una sonrisa pero tampoco era seria. El mensaje estaba escrito de una forma extrañamente formal para ser un chat, con tildes correctas, sin abreviaciones, como si lo hubiera redactado varias veces antes de enviarlo. Decía que se llamaba Carmen Salcedo, que había visto mi publicación en uno de los grupos, que tenía un hijo de 7 años llamado Mateo y que necesitaba a alguien de confianza para cuidarlo algunas tardes mientras ella resolvía asuntos personales. Mencionó el sueldo y era bueno, mejor de lo que esperaba por ese tipo de trabajo. Al final del mensaje preguntaba si podía ir a su casa al día siguiente para una entrevista. Acepté sin pensarlo demasiado. La dirección que me mandó Carmen quedaba en un barrio residencial tranquilo, de esos que no tienen nada de particular, calles ordenadas, casas con jardín pequeño al frente, autos estacionados en las veredas. Nada que llamara la atención. Fui a la mañana siguiente con el bolso al hombro y las ganas de causar buena impresión. Había repasado mentalmente lo que iba a decir en el colectivo, experiencia con niños de distintas edades, puntual, responsable, disponible. El discurso de siempre. Pero cuando llegué frente a la casa me detuve un momento sin saber bien por qué. Era una casa como cualquier otra en esa calle, no tenía nada objetivamente raro, y sin embargo se sentía distinta a las de los costados. Las cortinas estaban todas cerradas en pleno día, no había ninguna luz encendida que se filtrara por los bordes. El jardín del frente estaba prolijo pero sin flores, sin colores. Sin ninguno de esos detalles que la gente pone cuando quiere que su casa se vea viva. Y lo que más me llamó la atención, aunque en ese momento no le di demasiada importancia, era que no había absolutamente ningún juguete a la vista. Nada. En las casas donde hay un nene de 7 años siempre hay algo, una pelota olvidada en el pasto, una bicicleta apoyada contra la pared, algo. Acá no había nada de eso. Toqué el timbre y Carmen tardó un momento en abrir. Cuando lo hizo me encontré con una mujer que coincidía con la foto de perfil, de unos 65 años,
pelo gris recogido en un rodete prolijo, ropa oscura y discreta. Era amable, me saludó con una sonrisa y me hizo pasar de inmediato, pero había algo en sus ojos que yo no supe leerlo bien en ese momento y que ahora, mirando para atrás, reconozco perfectamente. Era cansancio. No el cansancio de alguien que durmió mal una noche, sino el de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo pesado y ya no recuerda cómo es no cargarlo. La casa por dentro era igual de apagada que por fuera. Paredes claras pero sin cuadros, sin fotos familiares, sin ninguno de esos elementos que hacen que una casa cuente una historia sobre las personas que viven en ella. La sala tenía un sillón, una mesa ratona y un televisor apagado. Nada más. Me llevó a la cocina, donde había 2 tazas de café ya servidas sobre la mesa como si hubiera sabido exactamente a qué hora iba a llegar, y nos sentamos a hablar. La conversación fue normal al principio. Me preguntó dónde había trabajado antes, cuánto tiempo, con chicos de qué edades. Le conté de las familias para las que había cuidado nenes durante la secundaria. Le dije que estudiaba enfermería y que eso me daba herramientas para manejar situaciones de emergencia con calma. Asintió a todo con esa sonrisa contenida que tenía, haciendo preguntas cortas y escuchando con mucha atención. Me generaba una sensación rara, no de peligro, sino de algo que no terminaba de encajar, como cuando ves una imagen que tiene un error de perspectiva y no puedes dejar de sentir que algo está mal aunque no puedas señalar exactamente qué. Cuando terminamos el café se levantó y me dijo que quería mostrarme la habitación de Mateo. La seguí por el pasillo, que estaba igual de vacío que el resto de la casa, sin zapatillas de nene en el piso, sin mochilas colgadas, sin nada. Llegamos hasta una puerta cerrada al fondo del corredor y Carmen se detuvo frente a ella. Puso la mano en el picaporte, y yo esperé. Pero no lo giró. Se quedó completamente quieta con la mano apoyada sobre el metal y dijo, en voz muy baja, casi como si le estuviera hablando a la puerta y no a mí, acá está Mateo. Y no dijo nada más, yo esperé un ruido. Un movimiento. El chirrido de una cama, unos pasos, la voz de un nene preguntando quién era. Cualquier cosa. Pero no hubo nada. El silencio del otro lado de esa puerta era tan completo y tan denso que por un segundo tuve la sensación absurda de que no había ningún cuarto del otro lado, que la puerta daba a una pared sólida. Carmen retiró la mano del picaporte, se dio vuelta con esa misma sonrisa tensa de antes y empezó a caminar de vuelta hacia la sala sin decir una sola palabra más sobre el tema. La acompañé a la salida y en la puerta me dijo que podía empezar al día siguiente, que el horario sería desde el mediodía hasta que ella volviera por la tarde. Asentí, le dije que ahí iba a estar, y mientras bajaba los escalones del jardín escuché que cerraba la puerta detrás de mí con una velocidad que me sorprendió un poco. Caminé hasta la esquina y ahí me detuve. Pensé en el silencio del otro lado de esa puerta, en lo vacía que estaba la casa, en la mano de Carmen sobre el picaporte que nunca llegó a girar. Pero después me dije que el nene probablemente estaba durmiendo la siesta, que yo estaba sobreinterpretando cosas que no tenían ninguna explicación rara, y que lo que me importaba era que el trabajo estaba disponible y el sueldo era bueno. Me fui a mi casa convencida de que al día siguiente todo iba a tener más sentido. Qué equivocada estaba. Al día siguiente llegué al mediodía exacto. Toqué el timbre y Carmen abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando del otro lado. Llevaba puesto un abrigo oscuro y largo que me pareció extraño para la hora, y en el piso de la sala, justo al lado de la puerta, había una bolsa grande de viaje, de esas con ruedas, ya cerrada y lista. Me llamó la atención porque era una bolsa grande de verdad, no un bolso de fin de semana, sino el tipo de equipaje que uno lleva cuando va a estar fuera mucho tiempo. Pero no dije nada. La saludé, entré, y ella me llevó a la cocina con esa misma amabilidad tranquila de la vez anterior. Había 2 tazas de café servidas sobre la mesa, igual que el día anterior, y al lado de una de ellas había una hoja doblada en 2. Carmen se sentó, tomó su taza entre las manos y me dijo que antes de empezar quería repasar algunas cosas importantes sobre la rutina de Mateo. Tomó la hoja, la desdobló y la deslizó hacia mí sobre la mesa. Estaba escrita a mano, con una letra pequeña y muy prolija, de esas que ya casi nadie tiene porque todo el mundo escribe en computadora. Había 4 puntos numerados. Los leí despacio. El primero decía que no debía abrir la habitación de Mateo bajo ninguna circunstancia.
que si necesitaba algo podía llamar a Carmen por teléfono, pero que la puerta de esa habitación debía permanecer cerrada en todo momento. El segundo decía que la comida debía dejarse en un plato frente a la puerta, golpear 2 veces y alejarse. Que no debía esperar ni mirar. El tercero decía que si escuchaba que alguien la llamaba por su nombre desde adentro de la casa, no debía responder. Que no importara la voz, que no importara lo que dijera, que no respondiera. Y el cuarto decía que no debía intentar hablar con Mateo ni establecer ningún tipo de contacto directo con él. Leí las 4 reglas 2 veces. Después levanté la vista hacia Carmen. Ella me estaba mirando con una expresión que no era exactamente nerviosa, pero que tampoco era tranquila, era algo intermedio, la expresión de alguien que está midiendo muy cuidadosamente cómo va a reaccionar la otra persona. Le pregunté si Mateo tenía alguna condición especial, algún diagnóstico que explicara por qué había que tratarlo de esa manera. Ella asintió despacio y dijo que sí, que era algo neurológico, que los médicos habían recomendado que tuviera el menor estímulo externo posible. Que los cambios en su rutina lo alteraban mucho y que por eso era importante respetar las indicaciones al pie de la letra. Lo dijo con una fluidez que en ese momento me pareció natural, pero que ahora entiendo que era la fluidez de alguien que ha repetido esa misma explicación muchas veces, que la ha ensayado tanto que ya no le tiembla la voz al decirla. Le dije que sí, que no había problema, que iba a respetar todo. Carmen asintió, terminó su café, se levantó y fue directamente hacia la bolsa de viaje que estaba en la sala. Se la colgó del hombro, tomó la manija con ruedas y se detuvo un momento antes de abrir la puerta. Se dio vuelta y me miró desde ahí, desde el umbral, con esa expresión cargada que tenía siempre, y me dijo que volvía por la tarde, que cualquier cosa la llamara al celular. Yo le dije que sí, que tranquila. Ella me miró un segundo más, como si quisiera decir algo más y hubiera decidido no hacerlo en el último momento, y después abrió la puerta y salió. Me quedé parada en la sala escuchando el sonido de las ruedas de la bolsa arrastrándose por los escalones del jardín. Me acerqué a la ventana y corrí apenas la cortina para verla alejarse por la vereda. Caminaba despacio, con la cabeza ligeramente gacha, sin mirar atrás. Dobló la esquina y desapareció. Y yo me quedé ahí parada con la hoja de reglas en la mano, en esa casa silenciosa. Sintiendo por primera vez algo que no era exactamente miedo, sino algo más parecido a la incomodidad de saber que una situación no termina de encajar, pero no poder explicar por qué. Doblé la hoja, la guardé en el bolsillo y fui a la cocina a buscar algo para prepararle el almuerzo a Mateo. Preparé un plato sencillo con lo que había en la heladera, arroz con algo de verdura, nada del otro mundo, y lo llevé hasta la puerta de la habitación. Me detuve frente a ella y golpeé 2 veces, tal como decía la regla. Esperé. Ningún sonido del otro lado. Dejé el plato en el piso, me di vuelta y volví a la cocina tal como indicaba la instrucción, sin mirar atrás. Me senté a la mesa con el celular y me puse a estudiar apuntes mientras esperaba que pasara el tiempo. 20 minutos después, más o menos, volví al pasillo. El plato estaba vacío y limpio, apoyado en el mismo lugar donde lo había dejado. Me quedé mirándolo un momento. No había escuchado ningún sonido. Ninguna puerta abriéndose, ningún paso, ningún ruido de cubiertos. Nada. Tomé el plato, lo llevé a la cocina y lo lavé en silencio, diciéndome que simplemente no había prestado atención, que estaba distraída con los apuntes y que era perfectamente posible que un nene abriera una puerta. Tomara un plato y lo dejara de vuelta sin hacer demasiado ruido. Era posible. Me lo repetí varias veces mientras lavaba el plato. Las primeras horas de la tarde pasaron sin novedad. Me acomodé en el sillón de la sala con los apuntes, revisé el teléfono, intenté mantener la mente ocupada. La casa estaba en un silencio tan completo que podía escuchar el sonido de mi propia respiración, ese tipo de silencio que no es tranquilizador sino todo lo contrario, el que hace que cualquier sonido pequeño se sienta enorme. Cuando el reloj de la cocina marcó las 6 de la tarde empecé a esperar que Carmen llegara de un momento a otro. A las 7 seguía sin aparecer. La llamé al celular y me atendió el contestador automático. Le dejé un mensaje diciéndole que todo estaba bien y que me avisara cuando estuviera cerca. No me devolvió el llamado. A las 8 de la noche intenté de nuevo. El teléfono sonó una vez y pasó directo al buzón.
A las 9, lo mismo. A las 10 me llegó una señal de que el número estaba fuera de servicio, ese tono largo y plano que te indica que el teléfono del otro lado fue apagado o que ya no existe. Me quedé mirando la pantalla de mi celular con una sensación fría instalándose despacio en el pecho. Fui hasta la puerta de entrada y giré el picaporte. No se movió. Empujé con más fuerza, después con el hombro. Nada. Fui a la ventana de la sala, intenté correr el seguro, tampoco se dio. Recorrí toda la planta baja en unos minutos, probando cada ventana, cada puerta, cada posible salida. Todo estaba bloqueado con una firmeza que no tenía ninguna explicación mecánica normal, no eran cerraduras con llave, no había pasadores echados, simplemente no abrían, como si la casa hubiera decidido que yo no me iba a ir. Me senté en el suelo de la sala con la espalda contra el sillón y me quedé ahí un rato, respirando despacio, intentando no entrar en pánico. Me dije que tenía que pensar con claridad. Que en algún momento alguien iba a venir, un vecino, un cartero, alguien. Que esto tenía una explicación. Que iba a estar bien. Esa noche dormí en el sillón con todas las luces encendidas. La segunda noche fue distinta. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché por primera vez los pasos. Eran suaves, cortos, el tipo de pasos que hace un nene caminando descalzo por madera, y venían del pasillo. Me senté de golpe en el sillón y me quedé completamente quieta escuchando. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la sala y después no hubo más nada. Esperé 10 minutos sin moverme antes de atreverme a asomarme al pasillo. No había nadie. La puerta de la habitación de Mateo estaba cerrada, igual que siempre. La tercera noche escuché mi nombre. Venía de adentro de la habitación, una voz de mujer mayor que sonaba perturbadoramente parecida a la de Carmen. Valentina, decía, con una entonación tranquila y casi afectuosa, Valentina, ¿podés venir un momento? Me paralicé en el sillón. Recordé la tercera regla. No respondas, no importa la voz, no importa lo que diga. Me tapé la boca con la mano como si tuviera miedo de que una respuesta se me escapara sola y me quedé inmóvil hasta que la voz dejó de llamarme, lo que tardó mucho más de lo que hubiera querido. La cuarta noche fue la voz de un nene. Decía mi nombre de otra manera, con esa cadencia cantada que tienen los chicos cuando llaman a alguien, alargando la última sílaba. Valentina. Una y otra vez, desde el otro lado de la puerta. Esa noche no dormí nada. Para el quinto día empecé a notar cosas fuera de lugar en la casa. Un vaso que yo recordaba haber dejado en la cocina aparecía en la mesa del living. Las llaves que había colgado en el gancho de la entrada amanecían en el piso. Pequeñas cosas, detalles que por separado podían tener explicación pero que juntos formaban un patrón que me resultaba imposible ignorar. Una noche la televisión se encendió sola a las 3 de la madrugada, en un canal de estática, esa pantalla gris llena de ruido blanco que en la oscuridad de la sala se veía como algo vivo. Me levanté, la apagué, volví al sillón. 10 minutos después se encendió de nuevo en el mismo canal. La desenchufé de la pared. Fue la sexta noche cuando ocurrió lo peor de todo. Había logrado quedarme dormida en el sillón, lo que para ese entonces ya era un lujo. Dormía de costado, con las piernas estiradas, completamente agotada de días de tensión y poco descanso. No sé qué hora era cuando lo sentí. Una presión fría y firme alrededor de mi tobillo derecho, como una mano pequeña cerrándose con una fuerza que no correspondía al tamaño que sugería. Me desperté de golpe y el corazón me dio un vuelco tan fuerte que me dolió el pecho. Retiré la pierna de un tirón y me senté, mirando hacia la oscuridad del pasillo. Y ahí estaba. En el marco de la puerta de la sala, recortada contra la oscuridad del corredor, había una silueta pequeña. La altura de un nene de 7 años, más o menos, pero la postura no era la de un nene. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando con una curiosidad tranquila y paciente que era mucho más aterradora que cualquier movimiento brusco. No podía ver una cara. Solo la forma, oscura y quieta, parada en el umbral. Le hablé. No sé por qué lo hice. Supongo que el instinto de buscar algo humano en esa situación fue más fuerte que el miedo. Le dije que no tenía que tener miedo,
que yo estaba ahí para cuidarlo, que si necesitaba algo me dijera. La silueta no respondió. Se quedó parada exactamente donde estaba durante lo que me pareció un tiempo enorme, pero que probablemente fueron solo unos segundos, y después se dio vuelta y caminó por el pasillo hacia la habitación. Escuché el clic suave de la puerta cerrándose. No me moví del sillón hasta que amaneció. Cuando prendí la luz y me miré el tobillo derecho tenía 4 moretones pequeños y perfectamente definidos, uno al lado del otro, con la forma exacta de los dedos de una mano. Me quedé mirando los moretones del tobillo durante un buen rato sentada en el borde del sillón, con la luz de la mañana entrando por los bordes de las cortinas cerradas. Eran reales. No me los había imaginado, no eran producto del cansancio ni de haberme golpeado sin darme cuenta. Eran 4 marcas oscuras y precisas sobre mi piel, y verlas ahí, tan concretas y tan definidas, me produjo un tipo de miedo diferente al que había sentido durante las noches anteriores. El miedo nocturno tiene algo de irreal, algo que la oscuridad infla y distorsiona. Pero esos moretones estaban ahí a plena luz del día, y no había manera de racionalizarlos. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo un momento. Tenía ojeras profundas, el pelo revuelto, la expresión de alguien que lleva días sin dormir de verdad. Y en ese momento, mirándome al espejo, tomé una decisión. Iba a abrir esa puerta. Sé que la primera regla decía que no debía hacerlo bajo ninguna circunstancia, pero las reglas las había puesto Carmen. Y Carmen se había ido llevándose una bolsa enorme y dejándome encerrada en su casa con algo que me había agarrado el tobillo mientras dormía. Las reglas de Carmen habían dejado de importarme. Caminé por el pasillo despacio, como si una parte de mí todavía pudiera cambiar de idea en el último momento. Me detuve frente a la puerta, igual que había hecho Carmen el primer día, y puse la mano en el picaporte. Lo giré. La puerta se abrió sin resistencia, sin ningún sonido, con una facilidad que casi me hizo perder el equilibrio hacia adelante. Me quedé parada en el umbral mirando lo que había adentro. Era una habitación pequeña y ordenada, con una cama individual contra la pared, una ventana con las cortinas corridas y una mesita de noche. No había ropa tirada, no había juguetes, no había ninguno de los detalles caóticos y vivos que tienen los cuartos de los nenes. Todo estaba en un orden demasiado perfecto, el tipo de orden que tienen los lugares donde nadie vive realmente. Y en el centro de la cama, sentado con la espalda apoyada contra la almohada y las piernas estiradas hacia adelante, había un muñeco. Era grande para ser un muñeco, casi del tamaño de un nene de 6 o 7 años, vestido con un pantalón de llan y una camiseta de rayas, con zapatos pequeños y prolijos. Tenía el pelo oscuro, corto, peinado hacia un costado. Y tenía una cara de porcelana blanca con los rasgos pintados con un detalle que era demasiado preciso, demasiado cuidadoso. Los labios apenas entreabiertos en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que tampoco era una expresión neutral. Y los ojos. Los ojos eran lo peor. Eran de vidrio, de ese tipo que tiene un brillo interno que no depende de la luz del cuarto, y estaban orientados exactamente hacia la puerta, exactamente hacia mí, como si hubieran estado esperando que alguien abriera. Me obligué a entrar al cuarto. Cada paso se sentía como un esfuerzo físico, como caminar contra una corriente que no era viento sino algo más parecido a la presión de saber que estás haciendo algo que no debes hacer. Me acerqué a la cama sin apartar los ojos del muñeco, buscando en su cara algún movimiento, algún cambio, cualquier cosa. No hubo nada. Estaba completamente inmóvil, como corresponde a un objeto inanimado, y sin embargo la sensación de ser observada era tan intensa que me costaba respirar con normalidad. Fue entonces cuando vi el sobre. Estaba apoyado contra la almohada, al lado del muñeco, con mi nombre escrito en el frente con la misma letra prolija y pequeña de la hoja de reglas. Lo tomé con las manos que me temblaban apenas, lo abrí y saqué varias hojas dobladas. La primera línea decía Valentina, lo siento. Y seguí leyendo. Carmen explicaba todo. Decía que nunca había tenido un hijo. Que Mateo no era un nene sino el nombre que ella le había puesto al muñeco porque le resultaba demasiado difícil referirse a él como una cosa, como un objeto, después de todo lo que había vivido con él en la casa. Decía que el muñeco había llegado a su puerta 2 años atrás, un paquete sin remitente,
sin ninguna indicación de quién lo mandaba ni por qué, y que cuando lo abrió y lo vio ahí adentro lo primero que sintió fue una incomodidad difícil de explicar. Esa sensación de que algo está profundamente mal aunque no pueda señalar con precisión qué. Dijo que lo dejó en un rincón de la sala pensando en tirarlo al día siguiente, y que esa primera noche escuchó pasos. Escribía que al principio también intentó racionalizarlo. Que pasaron semanas antes de que aceptara que lo que estaba ocurriendo en su casa no tenía ninguna explicación normal. Que había intentado tirarlo a la basura y que al día siguiente aparecía de vuelta adentro de la casa. Que había intentado quemarlo en el jardín y que las llamas no lo afectaban. Que había intentado enterrarlo y que a la mañana siguiente lo encontraba apoyado contra la puerta de su cuarto. Que había ido a ver a un cura, a una mujer que hacía limpiezas energéticas, a un hombre que le habían recomendado como alguien que entendía de estas cosas, y que ninguno había podido ayudarla. Que había noches en las que encontraba el muñeco en un lugar distinto al que lo había dejado, y que había aprendido a no preguntar cómo había llegado ahí. Después venía la parte que me heló la sangre. Carmen escribía que en algún momento, desesperada, había encontrado información sobre la maldición. No decía cómo ni dónde, solo que había encontrado algo que le explicaba las reglas que yo había estado siguiendo y que le explicaba también la única forma de salir. Decía que la maldición ataba a una persona a la casa mientras el muñeco estuviera sin supervisión, que era por eso que las puertas y las ventanas no abrían, que era la manera en que la cosa se aseguraba de no quedar sola. Y decía que la única forma de romper ese vínculo, la única manera de que las puertas volvieran a abrir, era transferirlo. Conseguir que otra persona llegara a la casa y quedara sola con él. Que en el momento en que eso ocurría, el vínculo se transfería, y la persona anterior quedaba libre. La última parte de la carta era corta. Carmen escribía que lo sentía. Que había llegado a un punto en el que ya no podía más, que habían sido 2 años y que no le quedaba nada adentro, ni fuerzas ni esperanza ni ninguna razón para seguir resistiendo. Que yo era joven y que tal vez encontrara una salida que ella no había podido encontrar. Que ojalá la perdonara. Y que si no podía perdonarla, que al menos entendiera que no había otra opción, que cuando una persona llega al límite hace lo que puede con lo que tiene. La última línea decía simplemente, cuídate, Valentina. Doblé las hojas, las metí de vuelta en el sobre y me quedé parada en el centro de esa habitación con el sobre en la mano y el muñeco mirándome desde la cama con esos ojos de vidrio que no parpadeaban. Y en ese silencio, en esa habitación perfectamente ordenada que olía a encierro y a tiempo detenido, entendí todo al mismo tiempo. ¿Por qué Carmen tenía esa expresión cargada de culpa? ¿Por qué la bolsa ya estaba lista cuando yo llegué? ¿Por qué me había mirado desde la puerta antes de irse como si quisiera decir algo más y no pudiera? ¿Por qué el teléfono había pasado a estar fuera de servicio tan rápido? Carmen no había ido a ningún lado. Carmen se había ido. El primer impulso fue completamente irracional y lo sé, pero cuando uno está parado en el cuarto de un muñeco maldito con una carta de disculpas en la mano y moretones en el tobillo, la racionalidad no es exactamente lo que gobierna las decisiones. Fui a la cocina, abrí todos los cajones hasta encontrar una caja de fósforos, volví a la habitación. Tomé al muñeco de la cama con las 2 manos intentando no pensar en la textura de la porcelana ni en cómo sus brazos cedían con una lentitud que no parecía la de un objeto rígido sino la de algo que se acomoda. Lo llevé al jardín por la puerta trasera que esa mañana, extrañamente, abrió sin resistencia, y lo puse en el piso de cemento. Encendí un fósforo y lo acerqué a la ropa del muñeco. La llama tocó la tela y se apagó. No se apagó como cuando el viento mata una llama, sino de otra manera, de golpe, como si algo la hubiera absorbido. Encendí otro. Lo mismo. Encendí 5 seguidos sosteniendo el fuego contra la camiseta de rayas hasta que me quemé los dedos, y la tela no se chamuscó, no se oscureció, no mostró ninguna marca. Era como intentar quemar algo que no pertenecía a las leyes físicas normales del mundo. Fui a buscar un cuchillo de cocina y volví. Intenté rasgar la ropa, intenté marcar la porcelana de la cara, intenté arrancarle la cabeza con las 2 manos. El muñeco no cedió en ningún punto. Era sólido de una manera que iba más allá de los materiales con los que estaba hecho, como si la resistencia viniera de adentro y no de la porcelana ni de la tela. Lo agarré con las 2 manos y lo estrellé contra el piso de cemento del jardín con toda la fuerza que tenía.
El sonido del impacto fue seco y fuerte. Lo levanté. No tenía ningún raspón, ninguna grieta, ningún daño visible. Los ojos de vidrio me miraban desde abajo con esa expresión que no era una sonrisa, pero que en ese momento se sentía exactamente como una. Lo dejé en el jardín y volví adentro. Esa noche la actividad fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No eran ya los pasos suaves ni la voz llamándome desde el pasillo. Era otra cosa, algo más descarnado y más urgente, como si el muñeco hubiera decidido que ya no necesitaba ser sutil. Empezó poco después de la medianoche con los portazos. Puertas que se cerraban de golpe en distintas partes de la casa, una después de la otra, en una secuencia que recorría el pasillo de un extremo al otro y que se repetía cada vez más rápido hasta que el sonido era casi continuo. Me tapé los oídos con las manos sentada en el sillón, con las rodillas contra el pecho, esperando que parara. Cuando paró fue peor, porque el silencio que vino después era el tipo de silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de algo que no hace ruido. Fui al baño a las 2 de la madrugada porque no podía aguantar más, y cuando abrí la canilla para lavarme la cara vi que en el espejo, sobre el vaho que se formó con el agua caliente, había palabras escritas. No eran letras trazadas desde afuera con un dedo, no eran el tipo de escritura que deja marcas en el vaho desde la superficie del espejo. Estaban escritas al revés, como desde adentro, como si alguien hubiera escrito en el vidrio desde el otro lado. Decían solamente esto: ya te encontré. Me quedé mirándolas hasta que el vaho se disipó y las palabras desaparecieron con él, y después salí del baño sin atreverme a mirar atrás. La tercera noche después del descubrimiento, cuando volví del jardín a donde había ido a buscar al muñeco para intentar una vez más destruirlo por algún método que todavía no había probado, no lo encontré donde lo había dejado. Recorrí el jardín entero. No estaba. Volví adentro y lo encontré en el sillón de la sala, sentado en el lugar exacto donde yo dormía, con las manos apoyadas sobre las rodillas y los ojos orientados hacia la puerta como si me hubiera estado esperando. No lo había movido yo. Las puertas del jardín habían estado cerradas toda la noche. No había ninguna explicación para que estuviera ahí y sin embargo estaba, y la normalidad con la que ocupaba ese espacio, la naturalidad con la que parecía instalado en el centro de mi vida cotidiana dentro de esa casa. Era lo más perturbador de todo. Esa noche no intenté moverlo. Me senté en el piso, apoyé la espalda contra la pared y lo miré desde ahí durante un rato largo. Y por primera vez desde que había empezado todo esto, no sentí miedo sino algo más parecido al agotamiento total. Ese punto en el que el cuerpo y la mente ya gastaron todo lo que tenían y no queda nada más que una especie de calma vacía. Pensé en Carmen. Pensé en lo que debió haber sido para ella vivir 2 años con esto, sola, sin poder contárselo a nadie, buscando una salida que no existía hasta que encontró la única que había. Y entendí, en ese agotamiento, por qué lo había hecho. No lo perdoné, pero lo entendí. Fue esa misma noche, sentada en el piso de la sala con el muñeco en el sillón frente a mí, cuando me di cuenta de algo que había estado ignorando desde que leí la carta. Carmen había encontrado la información en algún lado. Alguien antes que ella había entendido cómo funcionaba esto, y había escrito lo que encontró, y Carmen lo había leído. Lo cual significaba que esto no empezaba con Carmen, que Carmen tampoco había sido la primera. Que había alguien antes de Carmen que había hecho exactamente lo que Carmen me hizo a mí, que había puesto un anuncio o había mandado un paquete o había encontrado alguna manera de transferir el vínculo a otra persona. Y antes de esa persona, otra. Y antes de esa, otra más. El muñeco no era de Carmen. El muñeco no era de nadie. El muñeco pasaba. Pasé los días siguientes sin intentar nada. Sin tratar de salir, sin tratar de destruirlo, sin tratar de entender qué era o de dónde venía. Solo esperé, con esa calma hueca del agotamiento, dejando que los días transcurrieran. La actividad no paró pero tampoco escaló, como si la cosa del otro lado entendiera que yo ya no era una amenaza, que ya no iba a hacer nada que pusiera en riesgo su control sobre la situación. Los portazos continuaron algunas noches, las voces también. Una vez escuché algo que sonaba como risas infantiles viniendo del pasillo a las 3 de la mañana, y simplemente me tapé con la manta y esperé a que parara. Y entonces, una mañana, me desperté y las puertas abrían. No hubo ningún anuncio, ninguna señal, ningún cambio visible en la casa.
Simplemente me levanté, fui a la puerta de entrada por inercia, giré el picaporte sin ninguna expectativa real, y la puerta se abrió. El aire de afuera me golpeó la cara y me quedé parada en el umbral sin moverme durante un momento que no sé cuánto duró, mirando la calle, los autos estacionados, un árbol movido por el viento. Todo lo ordinario y lo real del mundo de afuera que durante días había existido a centímetros de mí sin que pudiera alcanzarlo. Después entendí por qué las puertas abrían. Volví adentro. Fui a la sala. El muñeco seguía en el sillón, en la misma posición de siempre, mirando hacia la puerta. Me senté en el piso frente a él y lo miré durante un rato largo. Las puertas abrían porque la cosa había decidido que yo ya estaba lista. Que ya había llegado a ese punto que Carmen había descrito, ese límite después del cual una persona hace lo que puede con lo que tiene. Y tenía razón. Había llegado. Me senté frente al teléfono. Abrí Facebook. Busqué los mismos grupos donde había publicado semanas atrás buscando trabajo. Y empecé a escribir, con la misma letra tranquila y cuidadosa de alguien que ha ensayado el texto muchas veces antes de escribirlo. Con la misma formalidad extraña de un mensaje que no termina de sonar como una conversación sino como algo que fue redactado y vuelto a redactar hasta quedar perfecto. Hola, busco niñera con experiencia para cuidar a mi hijo de 7 años. Buen sueldo, horarios fijos, trabajo tranquilo. Si te interesa, escribime por privado y coordinamos una entrevista. Lo publiqué en 12 grupos distintos. Después cerré el teléfono, lo apoyé sobre la mesa y me quedé mirando al muñeco en el sillón. El muñeco me miraba de vuelta con esos ojos de vidrio que no parpadeaban, con esa expresión que no era una sonrisa pero que en ese momento, en ese silencio, se sentía exactamente como una. Y esperamos. Eso fue todo lo que decía el mensaje. No había ninguna línea más, ninguna aclaración, ningún dato de contacto más allá de la cuenta desde la que fue enviado. Intenté responderle para saber cómo había terminado todo, si había logrado salir de la casa, si estaba bien. El mensaje nunca llegó. La cuenta desde la que me escribió ya no existe. No sé quién es Valentina. No sé en qué ciudad vivía ni qué pasó después de esa publicación. Solo sé que si en algún momento ven un anuncio buscando niñera para un nene de 7 años con reglas que no tienen ningún sentido, con un sueldo que parece demasiado bueno y una señora que ya tenía la bolsa lista cuando llegaron a la entrevista, no acepten el trabajo. Y si ya lo aceptaron, no abran la puerta.